Y además, por si fuera poco, a toda esta catástrofe hay que sumarle que muchos agricultores están sufriendo robos. Van a verlo. I per si no tenien prou en la dana, doncs a Cinterme d'Alzira, que tinc un camp, estaven així furtant-me les taronges. Dos sinvergüences que els ha pillat allò en el cotxe, però n'anaven dos més que han pegat a peu a fugir per dins del camp, estan per ahí rodant, pues si els agarren, home. I no són estrangers ni res, són d'ací del terreno, sinvergüences, que es dediquen a tot menys a treballar, me caguen la puta mare. Estem indefensos, així en el camp estem indefensos. Pues ese señor al que hemos visto cagándose en todo es este señor, que es Chimo Herrero. Chimo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Bueno, bien por decir algo, porque Sí, lo tuyo por es el decir colmo algo. de los colmos. Así es. A este señor que trabaja, es un agricultor, trabaja en la zona de Alzira y en la zona de Guadassaur, y la dana le hace unos destrozos, ¿verdad, Chimo? Importantes. Sí, prácticamente el 80% de las parcelas las tengo afectadas y, bueno, pues en una de ellas que quedaba bien de cítricos, pues el martes pasado me encuentro allí al vecino que me llama que estaban robándome la naranja. Que ser sinvergüenza. Y entonces, pues bueno... ¿Cuántos kilos te han robado? Pues alrededor de unos 6.000 kilos más 1.000 kilos que había en el suelo. 7.000 kilos. Sí. 7.000 kilos que eran los únicos que podías salvar, que eran los únicos que podías vender y con los que comer. Sí, donde seguir y tirar adelante y poder, pues no... Con todo lo que tenemos encima, pues no desfallecer y tener ánimos, pues con lo único que quedaba, pues eso es lo que Es nos que hace. fíjate, ¿El claro, contratiempo está cubierto por los seguros que tenéis o no? No, aparte, pues hay muchos agricultores como yo que no tenemos seguros tampoco. claro, eso me explicaba Simo en maquillaje. Dices que los agricultores o las pedanías grandes, ¿no?, y que llevan muchas hectáreas, igual sí que tienen seguros, pero claro, tú eres un agricultor pequeñito. Sí, soy un agricultor pequeño Y no tiene ese seguro, con lo cual esto es como el que no tiene el seguro de la casa. Tiene que tirar de las ayudas que buenamente el gobierno de turno, háblese Generalitat o Central, disponga para él, pero a ti ayudas de momento no te llega nada. De momento no nos llega nada, lo único que en una campaña que están haciendo que se llama Cultivemos Solidaridad, pues están ayudándonos a agricultores pequeños, entidades que conocen el tejido agrario valenciano y miran por la sostenibilidad, pues están intentando ayudarlo, primero comprando género a los agricultores de parcelas que no han sido afectadas y trayéndolo a la zona cero para que puedan comer los afectados pues género fresco, como una simple manzana, porque todo lo que llega pues es en lata o leche y cosas de estas, pues para que puedan tener género fresco, y luego también pues para que se pueda garantizar que las cosechas que hemos perdido pues las recuperemos algo económicamente, recuperar futuras plantaciones, maquinaria, infraestructuras, en fin. Y luego, mientras, Chimo, tú tienes que seguir pagando impuestos. Sí, aquí no nos han perdonado nada. El tercer día después de la dana pasaron el autónomo y aquí todo va igual. Desde la Consellería de Agricultura me están requiriendo de otros trámites, documentación, y la vida sigue y no te tienen en cuenta en nada. ¿Qué documentación te están requiriendo? ¿Se está ayudando? Porque hemos visto, como siempre, las condiciones que hay que cumplir para recibir algún tipo de ayuda son grandes. No a todo el mundo les dan esas ayudas. ¿Se os ha puesto facilidades para poder preguntar, informaros, reclamar? De momento se nos han puesto un teléfono para que llamemos y nada más. Yo las bases no las conozco aún, ni sé qué es lo que nos va a llegar. Pero tendrías que interesarte por las bases y las condiciones para recibir esas ayudas, porque hay muchos tipos de ayudas, las de la Generalitat y las del Estado. Y luego yo quería preguntarte por los aplazamientos en el pago de impuestos, que se anunció y además está publicado ya en el AVE, si de esto la gente ha empezado a beneficiarse o no, se ha acogido a ello. De momento, ya te digo, el autónomo de octubre, sé que fue los últimos días, pero no lo han hecho, y cuando al COVID ya nos aplazaron los autónomos, pero es una medida que sirve de poco, porque te aplazan el autónomo y luego te lo piden otra vez de golpe, pues... Ya, lo que pasa es que los autónomos, la dana fue el día 29 y los autónomos los suelen cobrar el día 28, 29. 31, 30, 30, sí. Te lo acabo de decir. Yo creo que ya a partir de ahí, o sea, qué mejor definición que del término voracidad que eso. 3 días después de la dana me estaban pasando los autónomos. Así es. Y hay otro detalle que te estaba escuchando, claro, robar como te han robado a ti 7.000 kilos de cítricos,
Eso entiendo que lleva un tiempo, que no se hace, y además nos decías que era a plena luz del día. Quiero decir, los primeros días comentábamos, y con razón, ¿dónde está el Estado? Entiendo que es difícil, pero es que da la sensación de que están actuando con total impunidad. A plena luz del día se toman su tiempo, se llevan 7.000 kilos y no pasa nada. Aquí lo principal es donde se compra esa naranja, que si solo compraran a profesionales y a productores, esto no ocurriría. Lo que pasa es que cualquiera pues le puede hacer una autorización, y con una autorización entra en todo el término municipal de naranja y no hay control sobre esto. Ya, pero lo que Chimo, te dice esto José que te Luis, estoy ¿cómo diciendo, te robas 7.000 importante, kilos? porque Claro. ¿cuánto tiempo tardas tú? O sea, lo que hay un poco en la línea de ¿cuánto tiempo tardas tú en recolectar esos 7.000 kilos para que haya tal organización criminal? Claro. Sí, hay gente que está organizada y se dedican a esto y viven de esto. Pero ¿cuánto tiempo se puede tardar aproximadamente en 7.000 kilos? Pues esta gente, pues depende de la gente que sean, pero en un día te lo pueden Fíjate, vaciar. Un día entero robando y no pasa nada allí, te tiene que avisar un vecino. Sí. Bueno, pero ocurre en Andalucía. Que yo entiendo con la que es difícil. aceituna, Pero que, hay escúchame, redes, pero que son- yo he son- pensado lo mismo cuando me contaba Chimo este maquillaje. ¿Y qué vas a poner ahí? ¿Qué vas a poner? ¿En cada cultivo a 20 guardias civiles para que no te roben? No, claro, Porque es eso lo lo que puedes digo, hacer pero en no, un lo que hay, pueblo, o sea, pero lo que es evidente- En los campos, ¿tú a cuánto vives de Alcira? ¿O a cuánto vives de...? Pero yo de Guadassuar a los campos, pues hay campos que están a 500 metros y hay campos que están a 3 kilómetros. Pero vamos a ver, es que la Guardia llevarse Civil tiene que 7.000 kilos, patrullar, estamos claro, por hablando los campos. de una Estamos un día organización entero. ya, vamos, o sea, ¿En profesionalizada. un O día sea, entero no no es... se puede parar eso? O sea, que durante un día estuvieran robándote y te tiene que nadie avisar diera la algo. voz de Bueno, alarma, ¿no? José Luis, pues no, mira lo que está denunciando, pues no. Sí, sí, es no, que ahí voy, no, ahí voy. Claro. Ahí voy. Bueno, pues así es lo que vivimos los agricultores y esta es nuestra realidad a diario. Solo que si quieren cambiar un poco lo que son las leyes para que en estos sitios donde se vende la naranja pues exijan que solo se pueda vender a propietarios y profesionales, que es una medida sencilla y se tiene en la mano y... Oye, Chimo, ¿y tú cuando ves, bueno, que no sé ni si ves, pero tú cuando ves en algún momento en las redes sociales, ves a los políticos hablando del y tú más y yo también y todos lo hemos hecho bien, ¿qué piensas? Hombre, yo pienso que hemos estado desprotegidos por parte de todos allí y en mi pueblo en concreto, y lo que yo he vivido es que si no somos por la gente del pueblo y por la gente de toda España que ha venido a ayudarnos, no lo hubiéramos sacado adelante, pero de organizaciones y políticos y nadie más, allí no ha venido nadie. ¿Cómo han ayudado los agricultores? Creo que lo he dicho varias veces, pero nosotros que llegamos allí al segundo día, oye, estos señores habían perdido todo. Y estaban ahí, Que todavía estás con el disgusto, con el shock, con el lamento de haber perdido todo. No dudaron en coger su tractor, en plantarse ahí en el pueblo, en rescatar a personas, en intentar consolar a otras, en intentar quitar toda la mierda que inundaba pues, los inmuebles de muchísima gente, ¿no? Eso es. sin contabilizar todavía las pérdidas que habíais tenido. Sí, Esto es así. Primero nos echamos a ayudar a la gente y uno ve la realidad, que hay gente pues, que ha perdido la casa entera o que ha fallecido y entonces a ti no te ves, pero cuando poco a poco van pasando los días, pues te das cuenta que también... De todo el destrozo que tú tienes. Pero lo primero es ayudar, eso es lo que nos nace. Chimo, gracias por venir. Mucha suerte. Gracias. Ojalá os lleguen las ayudas pronto, ojalá podáis empezar a intentar a reconstruir, ¿no? Una vida que ha costado muchísimo tiempo. Bueno,